Buenas noches, mi nombre es Alfredo Vides, integrante del grupo Serpiente. Esta noche les vengo a hablar sobre los 7 hábitos de los buenos maestros y los maestros fascinantes. Como primer hábito tenemos los buenos maestros son elocuentes, mientras que los maestros fascinantes conocen el funcionamiento de la mente. Este hábito, si bien menciona a los buenos maestros que deben tener una buena cultura académica y transmitir información con seguridad y elocuencia en el salón de clases, centra su objetivo en cómo ser maestros fascinantes, con la capacidad de transformar la información que transmitimos a nuestros estudiantes en conocimiento y de cómo convertir ese conocimiento en experiencia. Simplemente lo que busca, según mi análisis, es hacer un llamado de atención sobre cómo la educación actual es completamente ajena a la realidad del mundo en que vivimos. De ahí que se mencione que un alto grado docente y estudiantes odian estar en el aula de clase, convirtiéndose este lugar en un lugar que genera estrés, ansiedad, falta de entusiasmo, entre otras cosas. También hace referencia al síndrome del pensamiento acelerado, que es causado por por la sobrecarga de información en que vivimos hoy más exactamente hace referencia a la televisión, aunque también podemos agregar el internet, entre estas resaltando la influencia de las redes sociales y de la mensajería instantánea como el Facebook y WhatsApp. Según el autor, este síndrome es causante que hayamos perdido el entusiasmo por aprender, de ahí que cada día sea más difícil motivar a estudiantes. Siempre están en un estado emocional inestable y eso es lo que los docentes no hemos aprendido a lidiar. Siempre vemos lo malo, debemos entonces es empezar a mirar a los estudiantes individualmente, a ver cómo podemos generar en ellos una conciencia metacognitiva y llena de placer para aprender. Sin dudar, este mundo ha perdido su rumbo. Pocos son los docentes de vocación, lo cual no les genera entusiasmo ni placer. De ahí que según estudios realizados en España, Inglaterra y Brasil, arrojan resultados desalentadores donde el maestro es el solo hecho de llegar al salón de clase a diario es motivo de preocupación, donde, donde todos o la mayoría nos preguntamos, ¿este es el mundo que yo merezco? Haciendo hincapié en el tipo de estudiantes para la cual no estamos preparados. Es como la supervivencia donde cada día vivido es un completo desafío. El segundo hábito al cual hacemos referencia es los buenos maestros tienen una metodología, mientras que los maestros fascinantes tienen sensibilidad. Este hábito nos menciona cómo los buenos maestros se expresan con su voz y se hacen notar, mientras que los fascinantes debemos aprender a comunicarnos con todo lo posible, es decir, los ojos, los brazos, los pies, con todo lo que nos permita hacer un énfasis en lo sensible y de cómo transmitir esta sensibilidad a nuestros estudiantes, motivándolos a ser cada día mejores personas. Para eso debemos dejar de comportarnos como máquinas y aceptar a nuestros estudiantes tal y como son. Aprender a lidiar con estas dificultades es muy difícil, pero no imposible. Como docentes debemos imponernos retos en la búsqueda siempre de la excelencia académica. Claro, sin ignorar al individuo como persona y motivándolo a diario en su crecimiento personal y colectivo. Gracias. Hola compañeros y doctor Carol Biche, soy Bolívar Zúñiga y integrante del grupo La Serpiente, la cual
continúo con la participación de mi compañero anterior y posteriormente seguirá el material fílmico del siguiente compañero dando su reflexión. Yo voy a dar mi reflexión acerca del hábito del texto Padres Brillantes, Maestro Fascinante, donde este hábito, los buenos maestros educan la inteligencia, la lógica, mientras que otros maestros fascinantes educan la emoción. Ya este hábito pues enseña un poco a explorar, ¿verdad? A explorar como al estudiante todo lo que lo antecede en el mundo, ¿sí? Porque lo educan en base de la inteligencia y a veces no se tienen en cuenta detalles que son importantes a la hora de garantizar procesos en pro de una buena calidad que es la enseñanza, ¿verdad? Entonces, hay veces cosas que se saltan, ¿sí? A ver, no tiene procesos de inteligencia muy buenos, pero tiene una parte también como negativa. Mientras que los maestros fascinantes ya educan por emoción, buscan ya dar un resultado a la sociedad, si digamos que no solo es que los profesores busquemos una estrategia de dar resultados, sino que también nosotros nos demos la tarea de hacer un buen trabajo de enseñanza y de aprendizaje a nuestros estudiantes, que nos permitan procesos no solo por dar un resultado, sino ser un elemento permanente y dar una huella en el estudiante, ¿sí? Que sea muy bien marcada, ¿sí? Y estos resultados sean satisfactorios y exitosos, ¿verdad? Bien, ya en este hábito los buenos maestros usan la memoria como depósito de información. Debemos tener en cuenta que no somos máquinas de almacenamiento, ¿verdad? Y también de usar estos procesos tienen, digamos, sus falencias en el sentido que si tenemos en cuenta la formación que hay que dar, a veces ser muy estricto, llevar procesos de tener apoyados en base de un depósito de información no tiene de buenos resultados, ¿verdad? Lo importante es que tenga una parte, ¿sí?, de partida de cual él desarrolle, reaccione, ¿sí?, y pueda reflexionar y tener un proceso de análisis exitoso, no solo de almacenar. ¿Qué hago con la información? ¿Qué la desarrollo? ¿Hacia dónde voy? Entonces, desde ese punto de vista lo reflexiono, donde esa es mi falencia que yo le veo. Bien, mientras que otros maestros fascinantes usan el apoyo del arte del pensar. Ya esta es una secuencia, ¿verdad?, importante, ¿verdad? Pero ya en esta parte ya hay que, digamos, como romper ese paradigma de estar ahí, sí, obviamente lo que se quiere lograr es que seamos buenos maestros, ¿sí? No estar limitados a procesos, ¿verdad?, sino de siempre lograr lo mejor
y hacer un buen trabajo, que es lo importante, y es que nos va a llevar a ser fascinantes completamente desde el inicio hasta el final, ¿sí? Una secuencia. En general hay que educar en base de unos buenos resultados, de evaluarse y hacer que los estudiantes reaccionen y no que sean elementos, ¿sí? Que sean dinámicos, que trabajen, ¿sí? Eso es lo importante, que es el resultado. Eso nos vuelve una inteligencia, maestros inteligentes, y nos vuelve fascinante. Gracias por escuchar mi participación. A continuación va a ser seguida por el participante de la serpiente. Gracias. Que dice: los buenos maestros son temporales, mientras que los maestros fascinantes son inolvidables. Este hábito trata sobre cómo los maestros inolvidables hacemos llegar al corazón a los estudiantes para esa pedagogía, para que ellos sean más sensibles, cojan amor a la vida, tengan una capacidad de hablar y de impactar a la sociedad. Este hábito también nos habla sobre que el maestro bueno se preocupa por las calificaciones, mientras que el maestro inolvidable, el maestro lo que busca es que el estudiante sea un ingeniero de ideas, un transformador del ambiente, del entorno que lo rodea. También un maestro inolvidable es aquel que nos ayuda a formar seres humanos que harán la diferencia en el mundo. También una parte que me llamó la atención de este hábito es que Jesús supuestamente murió derrotado en una cruz, pero Jesús dejó una semilla sembrada en el corazón de los discípulos. Este hábito nos dice que los psicólogos y los educadores han estudiado mucho sobre Jesús y vieron cómo Jesús sembró la semilla en el corazón y en los pensamientos de sus discípulos, a pesar de que su discípulo más fuerte, que era Judas, lo traicionó. Entonces él nos da a entender que después de la semilla que es sembrada, puede surgir un buen árbol y un buen estudiante. El otro hábito que me tocó a mí fue el hábito número 6, que dice: los buenos maestros castigan, corrigen el comportamiento, mientras que los maestros fascinantes resuelven los conflictos en el salón de clase. Este hábito habla sobre que los maestros inolvidables son aquellos que ayudan a los estudiantes, no lo juzgan por las cosas que hacen, sino que lo corrigen dentro del salón de clase, y son maestros que no, en el momento de corregir, no tienen emociones de ellos alrededor de él, no los afecta. Ellos cuentan, si están muy irritados, tienen que contar 30 segundos para corregir a sus estudiantes. Que si se forma un problema en el salón de clase entre los estudiantes y los docentes, es mejor que el docente inolvidable no responda. O sea, que la mejor respuesta es hacer silencio, pensar, recapacitar y después sí corregir a sus estudiantes. A pesar de que la fricción y las ofensas o crisis entre los estudiantes y docentes sea muy tensa, un maestro inolvidable lo que hace es solucionar el problema dentro del salón de clase y buscar una solución que sea para toda la vida o para todo el tiempo. Bueno, muchas gracias.